El Instituto Cultural Peruano Norteamericano les da una cordial bienvenida a la segunda fecha de la celebración del Mes de las Letras IGNA 2018. El día de hoy tendremos la conferencia José María Eguren, poeta innovador, a cargo de Camilo Fernández Cosma. Él es doctor en literatura peruana y latinoamericana, miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua y catedrático de la Universidad de San Marcos, de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad de Lima. Es secretario de la Asociación Latinoamericana de Retórica y pertenece a la International Society of the History of Rhetoric. Miembro del Consejo de la Organización Iberoamericana de Retórica y vocal del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polat. Forma parte de la Asociación Canadiense de Hispanistas, conferencista en Santiago de Chile, Porto Alegre, Madrid, Salamanca, Burdeos, Porto, Roma, Florencia, Siena, Bérgamo, Bolonia, Rimini y Zúrich. Forma parte del Comité Científico de la Revista Castilla, de la Universidad de Valladolid y de Tonos Digital de la Universidad de Murcia, ambas indexadas en Scopus. Dejo con ustedes al doctor Camilo Fernández para quien pido un fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano por la invitación para disertar acerca de José María Eguren el día de hoy. Sé que he llegado un poquito tarde por el tema del tráfico kafkiano de Lima, ¿no? Que es cada vez peor, ¿no? Y que a veces no permite desplazarse tan fácilmente de un extremo a otro. Pero en fin, a fin de cuentas estoy aquí. Este es un tema que realmente me apasiona mucho porque algunos lo he leído muchísimas veces. Este es un autor de cabecera, un poeta de enorme originalidad. Para poder comprender un poco el contexto en el que surge la poesía de Eguren, me parece que hay que desarrollar dos ideas previas. La primera, cómo era la poesía en el Perú antes de la llegada de José María Eguren, y de qué manera el segundo problema que habría que dilucidar antes de hablar de Eguren es de qué manera tanto la generación del 900 de José de la Riva Agüero como la generación del centenario de José Carlos Mariátegui y Jorge Basadre, entre otros, enfrentaron la originalidad de la poesía de José María Eguren. Cómo reaccionaron ante un producto literario tan nuevo como el de la obra poética de Eguren. Bien, José Carlos Mariátegui, en el séptimo ensayo, que ha sido muy cuestionado, pero que tiene uno de sus grandes aportes en el trabajo sobre Eguren, él dice que antes de la llegada de Eguren, la poesía en el Perú, digamos que no tenía ese grado de especialización, ¿no? Era una poesía bien que se dedicaba en la colonia, por ejemplo, a temas como temas celebratorios, laudatorios o temas amorosos, pero no había la especialización, la profesionalización del poeta que empieza con Eguren, aunque hay un antecedente en la obra de Manuel González Prada. En pocas palabras, la poesía desde el punto de vista estético no tenía una conciencia crítica de parte del poeta, no era consciente, no manejaba, no tenía un estudio detenido de la métrica, la rima, la eufonía, el ritmo, antes de Eguren. Lo que pasa es que Eguren es un maestro en el uso del ritmo, de los tipos de estrofa. De alguna manera como lo era, aunque con un nivel menor, Manuel González Prada en el ámbito de la poesía, ¿no? Ese es un primer punto que hay que entender. La poesía antes de Eguren no tenía ese perfeccionamiento estético que consigue el poeta de simbólicas. Y el segundo problema que hay que dilucidar antes de hablar de la obra de Eguren y comprender su carácter innovador
es que hay básicamente entre principios del siglo XX y el gobierno de Augusto B. Leguía, o el oncenio de 1919 a 1930, hay dos generaciones, ¿no?, en el ámbito de los estudios literarios, ¿no? Una primera es la generación del 900, ¿no?, que tiene a José de la Riva Agüero, Francisco García Calderón, Ventura García Calderón, a sus más ilustres representantes, entre otros. Y esta generación, sobre todo el pensamiento de Riva Agüero, un insigne historiador, sin duda, no comprendió la poesía de Guren. Le parecía muy original, demasiado original para la época, ¿no? Entonces, los gustos de José de la Riva Agüero en poesía básicamente eran por lo menos del siglo XVII. No entendía la poesía francesa del siglo XIX, ¿no? El simbolismo francés no lo comprendía plenamente José de la Riva Agüero. Y entonces la generación del 900, a la cual debió pertenecer Guren por edad, no lo comprendió, no lo acogió, digamos, ¿no? Por eso surge otra generación, que es la generación del centenario, llamada así porque en 1921 se cumplían 100 años de la Declaración de la Independencia, ¿no? Y ahí aparecen una serie de escritores, entre los cuales está José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Luis Alberto Sánchez, en fin, una serie de autores sumamente importantes, Nolo Rego. Y es esta generación, que en realidad eran escritores menores a José María Guren, quien estudiará rigurosamente la obra del poeta de simbólicas. En tal sentido, Basadre le va a dedicar un ensayo, elogio y elegía de José María Guren, donde va a destacar el carácter innovador de este poeta. Y José María Guren y Mariátegui le va a consagrar un texto sumamente importante, dedicar, que es el ensayo sobre simbólicas, ¿no?, que está inserto en su libro Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no?, el último trabajo, que es el último ensayo del mencionado libro. Uno de los aspectos que voy mencionando, que quiero mencionar y que voy a ir desarrollando posteriormente, es, por ejemplo, la lectura que hace del Duque, el poema de Guren, uno de los más originales de la poesía peruana, dice Mariátegui, y es precisamente uno de sus aciertos. Como también Mariátegui ha tenido varios errores en ese ensayo, ¿no?, séptimo ensayo, sin duda, como el trabajo sobre Chocano, que no es acertado, pero el de Guren sí lo es, ¿no? Muy bien. Para poder entender la obra de Guren y darle un contexto, también tenemos un tercer asunto previo, que es el simbolismo francés, ¿no? Mariátegui había dicho que la poesía peruana tenía tres periodos, ¿no? Un periodo colonial, un periodo cosmopolita y un periodo nacional. El colonial, allí decía Mariátegui, quizá exagerando un tanto, allí la poesía peruana era una imitación de la literatura española. Aquí sin duda exageró mucho, porque hay poetas coloniales como Caviedes, como Amariles, que no fueron imitadores de la poesía española. ¿No es cierto? Pero luego habla de un periodo cosmopolita, donde la poesía peruana, en general la literatura peruana, se abre a otras literaturas. Ya no solo asimila la española, sino que se nutre de la literatura francesa. Ahí está Abraham Adelomar, allí están Manuel González Prada y sobre todo José María Guren. Y un tercer periodo, que es el nacional, donde la literatura peruana adquiere un cariz propio, y allí sitúa Mariátegui la vanguardia, ¿no?, sobre todo la vanguardia indigenista, y César Vallejo entre los autores, ¿no? Muy bien. Como Mariátegui leía muy bien en francés, ¿no?,
había tenido contacto con los textos en general con varios poetas franceses en su lengua original, ¿no? Era uno de los idiomas que mejor leía, ¿no? ¿No es cierto? Como, claro, no con la perfección de Manuel González Prada, que era pues un experto en francés y se daba el lujo de estudiar la métrica francesa, ¿no? Que es una cosa bien complicada, ¿no? No es pues como la métrica española, que es mucho más, o sea, el estudio del verso, la cantidad de sílabas de cada verso, eso en francés es muy complicado, porque el francés tiene una fonología sumamente compleja, ¿no? Tiene muchos sonidos vocálicos, mucho más que los 5 sonidos vocálicos del castellano, ¿no? Es mucho más complejo. Este simbolismo francés del cual se nutre Guren sin ser un simple vivo, no es un simple imitador, plantea una idea que va a influir poderosamente en la literatura occidental, que es la idea de que la obra literaria debe sugerir, ¿no? Pero sobre todo en el poema debe sugerir, no mostrar, y por lo tanto, sobre todo algunos simbolistas franceses, no todos, van a evitar el abordaje de temas políticos. Pero Rimbaud no, por ejemplo, Arthur Rimbaud sí desarrolla temas políticos, se burla de la democracia occidental, etc., ¿no? Pero Mallarmé y Verlaine no. Ellos sí más bien son escritores que utilizan con mucho cuidado la musicalidad del poema, ¿no? Trabajan la musicalidad del poema de manera que son bastante difíciles de traducir, verter al español, ¿no? La primera es pues la sugerencia, ¿no? El discurso didáctico es moralizante, es mucho más plano, más referencial, más denotativo, ¿no? En cambio, el poema simbolista busca ser más sugerente, más sugestivo, ¿no? Tal como se puede ver. En tal sentido, hay que considerar que, sobre todo, Stéphane Mallarmé va a trabajar mucho algo que hoy día es pan de todos los días, que es la cultura visual, ¿no? Va a usar mucho el espacio de la página en blanco, ¿no? Por ejemplo, ahora todos abrimos el Facebook o la página de internet y vemos pues una serie de juegos visuales, en fin, ventanas. Este tipo de recursos son los que va a emplear Stéphane Mallarmé en un poema, Una jugada de dados jamás a volver al azar, publicado hacia 1896 o 97, me parece. 1 o 2 años antes del fallecimiento de Mallarmé, ¿no? Que es en 1898. Que juega con el espacio de la página en blanco, o sea, es como un pentagrama el poema, ¿no? Un pentagrama musical. Eso hace que el poema sea como un desafío para el lector, ¿no? El lector tiene que ser muy activo para poder interrelacionar el espacio de la página en blanco, como los caligramas ya vanguardistas de algunos autores posteriores que dibujan una manzana, dibujan una paloma, ¿no? Tal como se puede observar, de Apollinaire y otros, y entonces tiene que ser un lector más activo, ¿no? Tal como se puede observar. Por último, podemos decir que hay la conquista del verso libre, ¿no? El verso libre en lengua inglesa lo usó Walt Whitman, como todos sabemos, en Hojas de Hierba, y en Francia uno de los primeros en utilizarlo es Arthur Rimbaud, ¿no? El autor de Una temporada en el infierno. En algunos poemas comienza a emplear el verso libre, que es muy difícil de emplear en francés, porque el francés tiene una métrica mucho más rígida que el español, ¿no? Tiene menos combinaciones versales que tiene el español, que es más libre en ese aspecto. El significante me refiero a que la música adquiere una independencia en relación con el sentido del poema, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Hay varios ejemplos. Por ejemplo, el poema Chanson también de Verlaine es muy conocido al respecto, ¿no? Donde juega mucho con los sonidos, ¿no? En francés, canción sería, ¿no?
Perfecto. Entonces, estos son los representantes y ahora vamos a hablar de la poesía de Buren, ¿no? Fíjense que Buren nace en 1874 y vive más que Vallejo, que muere en 1938, bastante joven, ¿no? Vallejo a los 40 y tantos años, ¿no? Muere muy joven. Buren vive hasta 1942, ¿no? No es cierto. Ahora bien, uno de los aspectos que se puede observar aquí es que no es una poesía para ser declamada, no es un poema que busque el gran público. Eso lo dice Basadre, ¿no? En su ensayo Elogio y elegía de José María Buren, ¿no? La poesía de Buren no busca la tribuna pública, decía, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, dice el gran historiador Basadre, que era pues un tipo que tenía una cultura literaria vastísima, ¿no? Basadre, aparte de escribir Historia de la República, ¿no? En varios tomos, muy joven escribió Equivocaciones, y tiene pues un texto sobre el Caballero Carmelo, que es una belleza de ensayo, ¿no? Otro sobre Buren, etcétera, ¿no? Que lo escribió bastante joven, ¿no? 20 y tantos años, ¿no? Tenía una sensibilidad muy fina para leer poesía, literatura. Él dice en este ensayo, Basadre afirma que si pensamos en el contexto en el que se sitúa Buren, ahí tenemos algunas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a González Prada, que es una literatura que mira hacia el futuro. En cambio, la de su rival, Ricardo Palma, es una literatura que está dirigida hacia el pasado. Chocano no, Chocano más bien busca ser el poeta de América, es una voz continental. Y ahí aparece Buren, dice Basadre. Buren busca un público, afirma, distinto, ¿no? Ya no busca ser el vocero continental como la voz, el cantor de América como Chocano, sino que produce una suerte de división en el público, algo así como que exige más al público. No es una poesía tan sencilla de leer, pero tampoco es muy difícil, ¿no? Porque tiene personajes sumamente sugerentes que se asocian con experiencias cotidianas. Pero hay como una ruptura con el público inmediato, algo así se produce, ¿no? Y como que hay que conocer algunas corrientes previas, como el simbolismo francés que se desarrolla en el siglo XIX, para poder entenderla, ¿no? Entonces se opone al verso grandilocuente: soy el cantor de América, autóctono y salvaje, decía. Entonces a Buren ese tono le parecía muy elevado, ¿no? Un poco retórico, ¿no? Entonces, como él era muy sensible en cuanto a la musicalidad, comienza a jugar un poco con los ritmos, ¿no? Entonces tiene el poema La niña de la lámpara azul, ¿no? Donde vamos a leer justo el Duque, cómo juega con los diferentes ritmos. Es una poesía de música y de interior, decía Mariátegui, ¿no? Una poesía de cámara, digamos. Esa metáfora es genial de Mariátegui, porque hay como también hay una música de cámara, de interior, de estancia, así también hay una poesía de cámara, dice Mariátegui, que cuando es un verdadero poeta quien la practica tiene el mismo encanto que una música de interior de cámara, ¿no? No busca el gran público, ¿no? Perfecto. Luego tiene personajes ficcionales, ¿no? Es, digamos, cronológicamente, por eso es innovador, es el primer poeta peruano que crea un universo con personajes propios, como un caballo, la niña de la lámpara azul, un duque, una maestra, ¿no? Pero una maestra muy especial, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? Después tenemos, y esto lo vamos a ver ya con los textos, utiliza la música del poema, ¿no? Para sugerir atmósfera. De igual manera consigue un lector más activo que busque completar el sentido con su imaginación, ¿no?
Y por último, manifiesta una especialización del poeta en el Perú, ¿no? El poeta es un especialista. A partir del modernismo, él no es un modernista, algunos lo han catalogado como un modernista, un seguidor de Rubén Darío, no lo es. Hay una especialización del poeta en el Perú, ¿no? Con el antecedente de Manuel González Prada. Perfecto. Decía esto, vamos a conversar en torno a los personajes ficcionales cuando hablemos del poema El Duque, que ustedes tienen fotocopiado, ¿no? Muy bien, don Alberto Escobar, un gran crítico de lingüística peruano, explica que Guren integra el ciclo de los fundadores de las tradiciones poéticas en el Perú, ¿no? Junto a Vallejo, Adán, los poetas vanguardistas, César Moro, Westphalen, y los de la generación del 50, como ellos, Omeli, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ese libro, el primero que publicó Eguren, vale decir Simbólicas, 1911, implica el inicio de la nueva poesía en el Perú, ¿no? Es la fundación de la nueva poesía en el Perú, ¿no? Yo diría que si bien Eguren es una figura marginal en el ámbito de la poesía peruana, no hay muchos poetas simbolistas, sí hay vanguardistas, ¿no? Pero no hay muchos en la época. Es una figura marginal, va a ser un antecedente de la vanguardia, ¿no? Tal como podemos ver, ¿no? El lado lúdico del juego que aparece en el poema vanguardista ya tenía un antecedente en la obra de Eguren. Perfecto, pero ahora sí, lo más interesante para hablar de un poeta no es solo, yo diría, no es tanto hablar de los temas que son importantes, los recursos, sino entrar a un poema, ¿no? De él. Y el primer poema que vamos a comentar es el siguiente, que es el poema El Duque, ¿no? Ustedes lo tienen ahí. Este es uno de los grandes poemas de Eguren. Dice, forma parte de Simbólicas, de su primer libro, que creo es el más ambicioso. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata. A la 1, a las 2, a las 10, que se case el duque primor con la hija de Clavo de Olor. Allí están, con pieles de bisonte, los caballos de lobo del monte, y con ceños triunfante, Galo Cetrino, Rodolfo Montante. Y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates postradores, aduladores, al suelo el penacho inclinan, los corvados, los bisiestos, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos, y la turba melenuda estornuda, estornuda, estornuda. Y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor. Son sus ojos 2 topacios de brillo. Y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes. Concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. Quien al gran duque entretiene, ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. El final del texto es bastante original y sorpresivo. Es un texto que evidencia, obviamente, un manejo bastante logrado del ritmo, ¿no? Los corvados, los bisiestos dan sus gestos, sus gestos, sus gestos, y la turba melenuda estornuda, 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 pero luego quiebra el ritmo y a los pórticos y a los espacios, ahí es otro ritmo, totalmente distinto. O sea, juega mucho con el ritmo. O sea, hace, la entonación va por otro lado, mira a la novia con ardor. Entonces, este tipo de recursos de jugar con el ritmo y quebrarlo y volver al ritmo anterior, ¿no? Es típico pues claro, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos. La turba melenuda, estornuda, 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 pero y a los pórticos y a los espacios ahí hay un pequeño cambio rítmico, digamos, que se observa. Perfecto. Lo primero que llama la atención en este poema es la ausencia del yo, ¿no? Al lado de los poemas
del yo gramatical que aparecían en Chocano. No quiere decir que en todos los poemas falte el yo, pero uno de los aspectos es esa falta del yo, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, yo soy, ¿no? Debí yo haber nacido no en esta edad sin gloria. Bueno, Chocano tenía un ego bastante grande como el de Alan García, ¿no? O probablemente más, no sé, yo creo que Alan García le gana, ¿no? Pero tenía, fíjense ustedes lo que dice, debí yo haber nacido no en esta edad sin gloria, sino en un tiempo heroico que nunca volverá. Ese poema anacrónico. Es un yo romántico, ¿no? Un ego de altas dimensiones, hiperbólico, ¿no? Entonces, ese es el contexto, porque ustedes saben que pues va a ser coronado poeta de América, Chocano en la época, ¿no? Entonces, viene Uren y aquí no hay ningún yo, sino los que adquieren presencia son los personajes. Es un duque, es Paquita y es la novia, son 3 personajes. Y el yo no aparece, simplemente se limita a describir la escena. Y tiene una trama narrativa, además de esto. La trama narrativa es bien interesante, ¿no? Generalmente no tiene trama, pero este sí tiene una cierta trama narrativa. El duque ha dejado plantada a la novia, ¿no? Pero lo que sucede es que Paquita, ¿no? Es una especie de juego, ¿no? Se lo come el duque, ¿no? Se lo traga como si fuera un personaje, un muñeco de torta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se lo come, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y aparece una idea interesante, porque la poesía, a veces la poesía colonial, virreinal, hablaba un poco de títulos nobiliarios, ¿no? Pero aquel duque parece burlarse del duque y le pone un nombre gracioso: el duque no es. O sea, un aspecto importante es esa suerte de nominalización de los personajes. O sea, el duque es un título nobiliario, es como decir un marqués. Pero él le pone: hoy se casa el duque no es. Después le dice: el duque se casa con la hija de Clavo Olor, ¿no? Entonces, es una especie de ironización de los títulos nobiliarios que aparece, ¿no? El uso de la ironía es muy interesante. Esto es absolutamente desmitificador en la época, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa es marqués, ¿no? Tiene ese título que se le dio. Esto en España es un título prácticamente casi sagrado, ¿no? O sea, porque ahí pues es la Real Academia Española, la del rey, ¿no? O sea, estamos hablando de un rey, ¿no? Entonces puede asistir el rey a una sesión de la Real Academia Española de incorporación de un nuevo miembro, por ejemplo. Entonces son títulos que son cosas muy serias, ¿no? O sea, reina, rey, duque, marqués, por ejemplo, ¿no? Entonces comienza aquí a partir de una nominalización a burlarse de esos títulos, ¿no? Y se casa justamente con la hija de Clavo Olor, ¿no? Es decir, es un elemento importante que quería marcar, ¿no? Luego, después de esto, hay una idea sumamente interesante que tiene que ver un poco con la óptica de género en el texto. Y aparece lo masculino y lo femenino de manera muy clara. Sucede que el duque, que representa lo masculino, ha dejado plantada a la novia, que representa lo femenino, digamos aquí, ¿no? Y en la capilla está la bella, más no ha venido el duque tras ella, en fin, hay una serie de elementos allí. Pero el final del poema es bien interesante, porque el hecho de que se lo ha comido Paquita, este final sorpresivo de la trama, que nadie lo esperaba definitivamente, que es dicho con mucha ironía, implica metafóricamente, usando la ironía, el triunfo de lo femenino sobre lo masculino al final, que se da a través de un uso del humor y de la ironía, tal como se puede ver, ¿no? Indudablemente que incluso llega a hablar los magnates postradores, aduladores, ¿no? Al sueño el penacho inclina, ¿no? O sea, hay una noción en el sentido de que ciertos magnates
se complacen en la adulación. Hay una cierta crítica ahí que realiza ciertos magnates, ¿no? Y que materializa. El duque de alguna manera es una institucionalización del poder allí, y la hija es la hija de Clavo Olor, ¿no? Tal como se puede observar. Pero el final es esa suerte de antropofagia lúdica, por decirlo de alguna manera, que está implicando que Buren pues no era un poeta como algunos pensaban, ingenuo. Por ejemplo, Luis Alberto Sánchez nunca comprendió la poesía de Buren, no le gustaba mucho la obra de poética de Buren. Él prefería a Albert Ureta o prefería, por ejemplo, a Rubén Darío, ¿no? Más que a Buren. A Buren no lo entendía mucho, ¿no? Tenía otro tipo de sensibilidad, ¿no? En cambio, Estuardo Núñez sí le dedicó un libro, ¿no? Para la poesía de Buren, que fue su tesis doctoral en San Marcos, Estuardo Núñez. 1931, 32, ese texto es de los años. Es el primer estudio riguroso y amplio de la poesía de Buren. El Estuardo Núñez, la poesía de Buren, precisamente se llama, ¿no? Perfecto. Y después hay un poema, en realidad tiene Rodinelas, La canción de la figura, Sombra y Simbólica, que creo que es un gran libro. Hay otro texto que siempre me ha llamado la atención, por varias razones, porque tengo varias anécdotas sobre este texto. En fin, ¿no? Una vez hice una interpretación, me acuerdo, de este poema en el Centro Cultural de la Católica, y era un homenaje a Buren con miras a que su casa, la casa de Barranco, se ha convertido en un museo, ¿no? Lamentablemente en este país pues las casas de los escritores a veces no son pues museos. La casa de Ricardo Palma sí lo es, ¿no? Pero la casa de Buren está pues abandonada ahí frente a la plazoleta, la iglesia de San Francisco en Barranco. Ninguna autoridad se ha preocupado en reconstruirla o retomarla, ¿no? En fin, para que sea un museo como realmente se merece, ¿no? Pero en fin, y ahí tuve unos enfrentamientos por esta idea de este poema, ¿no? Que, bueno, algunos decían que Buren es purista, no, todo es puro, pero no existe pues la pureza, ¿no? En poesía, ¿no? En fin, es el poema Tiza Blanca, es de Rondinelas, y es interesante porque Buren aquí habla de la relación entre las maestras y las alumnas. Dice: las alumnas de la banca la llamaron Tiza Blanca. A la prima luz del día, candorosa se vestía, de piqué bordado fino, cinturón alabastrino. Iba a clase a las lecciones con sus ojos pupilones, con su clara luz serena, sus mejillas de azucena. No olvidaba el canastillo de alfeñiques y blanquillo. Si problemas se ensayaba, con la tiza se pintaba. Resolvía azul misterio del errante planiferio. Y de flora y los jardines, el amor de clavelines. Con su clara luz de armiño, los teoremas del cariño. Si al tablero se acercaba, con la tiza conversaba. A su vera los negados florecían avisados. Los libraba de enemigos, horas lentas y castigos. Era el campo, la blancura, del colegio la ternura. A mí este poema me llamó la atención muchas veces. Yo era muy joven cuando lo leí por vez primera y dije: aquí hay gato encerrado, ¿no? Me llamó la atención. En primer lugar, hay que centrarse en el poema, o sea, en las rimas. Y las rimas muchas veces expresan relaciones significativas en un poema. Relaciones semánticas de antonimia o sinonimia, ¿no? Y entonces me llamó la atención, decía: si problemas se ensayaba, con la tiza se pintaba. Pero aquí está hablando de problemas matemáticos, voy a hablar del teorema después, ¿no? Obviamente. Entonces, como ahí viene una idea bien interesante que me pareció a mí, que Buren está planteando ahí, y una idea que ahora se utiliza, no solamente en la época de Buren, este poema tiene muchos años, ¿no? Por ejemplo, la idea de integrar el arte con la matemática. Claro, fíjense, ensayaba problemas matemáticos, sin duda. Ahí habla de los teoremas, más abajo. Y la tiza se pintaba. Pintaba rima con ensayaba. Ensayaba es la ciencia y pintaba es el arte. Y se unen. Y eso está en el poema, ¿eh? No es que nosotros estemos haciendo metafísica.
sino que está en el poema. En el poema está la rima y hay una relación semántica de parecido y complementariedad. Quiere decir que en el colegio, para Eguren, las matemáticas se tienen que integrar con las artes. Eso es lo que ahora se denomina formación desde pequeño, interdisciplinaria. Y eso es lo que hacen en Finlandia, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va y entrevista a los profesores, hay bastantes documentales en internet, el profesor de matemática dice, sí, pero ¿cómo hacemos poesía con esto? El de poesía está preocupado en la matemática, ¿no? Entonces se ve la cosa integrada, ¿no? No es que hay un curso de matemática que no tiene ninguna relación con el arte. Y los pitagóricos también tenían mucha relación con el arte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que existe, ¿no? Y en segundo lugar, había un tema muy interesante que me llamó la atención en aquella época, que es los teoremas de cariño. Es un teorema, alude a matemática y cariño, afecto. O sea, allí la ciencia se tiene que unir, fusionar con el afecto. Claro, ahora todo el mundo dice hay que desarrollar las competencias del alumno, pero eso tiene que ver con la afectividad, porque si uno no transmite su afectividad al profesor, entonces no transmite nada, ¿no? Uno transmite su afectividad hacia la matemática, o hacia la literatura, o hacia la química, ¿no? Eso es lo que transmite uno, no es el conocimiento al margen de la afectividad. Eso es imposible, ¿no? Sabemos que pensamos sintiendo y sentimos pensando, siempre lo digo, ¿no? En tal sentido, ese es un elemento interesante, ¿no? Y la relación entre las alumnas es muy, 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 muy interesante esto, ¿no? Porque comienza a humanizar los objetos, ¿no? Por ejemplo, con la tiza conversada, ¿no? Entonces hay dos tizas, una tiza blanca con mayúscula, que es la maestra, a quienes las alumnas llaman cariñosamente tiza blanca, y una tiza con minúscula, si al tablero se acercaba con la tiza conversada. Entonces ese aspecto dialógico, ¿no? Que es la base de la docencia. Al tablero se acercaba, etc., ¿no? Y después la idea del colegio, la ternura, era el campo. El colegio es el campo. Esa es una idea interesante, porque siempre hemos entendido civilización, naturaleza. Esta dicotomía está totalmente superada, porque el ser humano, cuando habla de la naturaleza, siempre lo vuelve cultura, ¿no? O sea, el hombre es un ser cultural, el ser humano, un hombre y una mujer son seres culturales. En tal sentido, siempre estamos hablando del reloj, pero lo humanizamos, ¿no? Como humanizamos a nuestra mascota, ¿no? Por ejemplo, veía las patas del reloj, ¿no? O de repente el rostro de la mascota, o pensamos, ¿no? No es cierto, siempre estamos humanizando. El ser humano humaniza las cosas, ¿no? Ese es un elemento importante que habría que observar. Entonces, en este poema decíamos que hay una óptica impersonal, tal como se puede ver, ¿no? Esta óptica impersonal significa nuevamente que el yo se separa, o sea, como que está fuera del texto, no aparece el yo gramatical, sino que los personajes están cobrando relieve, ¿no? En tal sentido, se limita a describir la escena. Es una óptica impersonal, es ellas, las alumnas, ella, la maestra, tal como se puede observar, ¿no? Entonces, el colegio, que es, digamos, el templo de la sabiduría, por decirlo de una manera metafórica, se asocia con el campo y la naturaleza, ¿no? Y además hay una especie de, un aspecto importante en Eguren es el uso del color, ¿no? El color es muy importante, usa mucho, en general en sus poemas, el color blanco aquí mucho, ¿no? Para él es un color el blanco. El verde, la niña de la lámpara azul, el azul. Hay todo un estudio de Eduardo Núñez en la poesía de Eguren sobre el color. Lo mágico, por ejemplo, se asocia mucho con el azul, ¿no? El rojo, los reyes rojos, ¿no? Con la vida, ¿no? ¿No es cierto? La pasión, etc. Hay toda una simbología del color en la poesía simbolista, y sobre todo la de Eguren, tal como se puede ver, ¿no? Entonces, en ambos poemas, tanto en El Duque como en La Tiza Blanca, predomina esta óptica impersonal, ¿no? Se habla de terceras personas, no aparece el yo ni el tú. Y esa es una innovación en el campo de la poesía peruana.
No en todos los poemas de Buren es así, pero cobran de relieve Encina la Blanca, La Niña de la Lámpara Azul, El Duque, Paquita, son personajes. Las torres son humanizadas totalmente, ¿no? Este aspecto lúdico, ¿no? Es sin duda un antecedente de la vanguardia en el Perú y hace de Buren un poeta realmente innovador en el ámbito de la lírica contemporánea en el Perú. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernández por su destacada disertación y a continuación pasaremos a una ronda de preguntas. Caballero. Buenas noches, muchas gracias por su charla, muy interesante. Una pequeña, algo que como que he notado, ¿no? Por ejemplo, esto del Duque no es, también ironizando, podría decir como el Duque no es, ¿no? O sea, como que si lo de Duque realmente no existiese, es algo guachafo, digamos, ¿no? Si no, Duque no es, ¿no? La segunda observación es en el segundo poema, como usted dice, de repente no solamente integra ciencia y arte, ¿no? Claro. Sino también amor, ciencia y arte, ¿no? O sea, hay las tres cosas, ¿no? Como sí. Dos observaciones, digamos. Muy interesante. Claro, lo que usted dice es muy interesante porque el lenguaje poético trabaja sobre la base de una red de asociaciones. Y efectivamente sí, no es, remite a no es, o sea, claro, como que es algo ficcional, algo, y se asocia con ese título nobiliario del Duque, sin lugar a dudas, como que tiene un prestigio que en realidad no debería tener porque es guachafo, ¿no? Claro, la guachafería también aparece, como bien se puede volver a señalar, los magnates postradores aduladores al sueño en penacho inclinado. O sea, la escena efectivamente es esa la que usted dice, ¿no? Hay una cierta chabacanería que el poeta critica, efectivamente, pero al final la idea de Paquita es un triunfo de un poco el deseo de comer, que es una necesidad fisiológica real, frente a más bien el Duque, que es algo ficticio, guachafo, chabacano, ¿no? Tal como se puede decir, ¿no? Y el hecho de que se llame no es también justifica el final del texto, da una pista. Ahora, en cuanto a la segunda idea, efectivamente, no solamente la ciencia del arte, sino es el cariño, porque en la metáfora nominal, la teorema del cariño, de núcleo y complemento, ahí se observa, tal como se puede ver, la idea de que la matemática transmite afecto y que no esté desligada del arte. Entonces, un poco la ecuación sería el arte igual ciencia igual afecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que los tres, o en una suma, en realidad mejor, A, B más C igual colegio igual amor más ciencia y más arte, ¿no? Sería, ¿no? La ecuación, digamos, ¿no? Sí. Siguiente pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, profesor. Tenía... Siempre felicitar al IPNA, de verdad, por lujo de conferencias de literatura y en el mes de las letras el mayor grado. Gracias, profesor Domelo. Tenía una inquietud sobre justamente el Duque. Usted mencionó tres personajes y solamente me concentré en el Duque y Paquita. No sé cuál era el tercer personaje ahí. La novia que ha quedado. La novia no era Paquita. No. Hay interpretación. Ahí quiero decirte algo. Sí. No, quiero decirte que una vez yo me equivoqué. Y tuve que corregir el artículo después en la segunda versión. No es la misma. Profesor, y el tema de tiza blanca, yo recordaba que un profesor de matemáticas me decía que en el tema de matemáticas, hacer del curso difícil, complejo, hacerlo fácil y sencillo,
era parte del amor a la enseñanza, ¿no? El amor a la docencia, a la pedagogía. Por eso me gusta el tema de Tiza Blanca cuando habla de ese amor entre matemáticas y el tema del arte, ¿no? Pero era para mí desde el punto de vista de la dificultad de las ecuaciones, la dificultad del tablero, la dificultad de los números, ¿no? Y el detalle final era la poesía peruana desde el punto de vista cuando exige al lector, ¿no? Mayor concentración, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otros poetas peruanos se podrían decir que vienen de la corriente de Buren o vienen de las fuentes de Buren? Sí, ya. En cuanto a la primera pregunta, efectivamente el tema de la matemática es uno de los grandes, una de las grandes problemáticas de la enseñanza, ¿no? Cómo hacer del curso motivador, en fin, sabemos que tiene un alto nivel de abstracción, etcétera, ¿no? Pero claro, un poco el artista es el maestro o la maestra en este caso, ¿no? Porque en realidad elimina el castigo como forma de interrelación, ¿no? Fíjense que es otra época, ¿no? No estamos hablando pues de 2018, estamos hablando de una época diferente donde la enseñanza era muy distinta a la de ahora. Sí, ese es uno de los retos en general a los profesores de ciencias, tratar de hacer la matemática algo ameno, algo atractivo, sin dejar de perder rigor, ¿no? Y creo que el poema se acerca a esa propuesta, porque curiosamente la maestra tiene mucho ángel para transmitir conocimientos, teoremas, etcétera, problemas matemáticos, explicarlos a sus alumnas, ¿no? No es cierto, ese es un tema, ese es un punto importante. En cuanto a la segunda pregunta que me formulaste, Buren es un caso marginal en la poesía peruana, ¿no? No hay muchos autores que se puedan correlacionar con él de manera directa. Podría ser Uruguay Goicoechea, tiene algunos poemas también con algunos personajes parecidos. Podría ser Arturo Corcuera también, algunos temas de este tipo. Pero en general lo que primó fue, por ejemplo, el poema sobre la manzana, poemas sobre animales, y aquí también, claro, la simbología es un poco distinta, ¿no? No es delirante, ¿no? Se me ocurre que podría correlacionarse con Eguren. Ahora, el ejemplo de Eguren como poeta marginal, porque Amauta le dedicó un homenaje a Eguren, la revista de Mariate, y Colonia, la revista de Abraham de los Mar, le consagró otro homenaje a Eguren, ¿no? Curiosamente, Carlos Oquendo de Amat, y me parece sumamente interesante, además de ello, le dedicó a 5 metros de poema de Eguren claro y sencillo, que era para él, que no era un poeta tan sencillo, pero para él sí lo era. Entonces, el ejemplo del poeta que no buscaba ser un homenajeado, una persona que iba a ser homenajeada por el poder, como si lo fue Chocano, por el poder de turno, esa consecuencia con su fidelidad a la obra artística, al perfeccionamiento estético, no buscar la fama per se, ¿no? Eso es lo que lo atrajo a Mariate, a Basal, a Eduardo Núñez, a Carlos Oquendo de Amat, al propio Vallejo, que lo admiraba mucho a Eguren, dicho de paso. Hay una correspondencia entre Vallejo y Eguren, una carta, ¿no? Donde, bueno, Eguren dice que Los Heraldos Negros le pareció un buen libro, Vallejo lo responde, en fin, y Vallejo lo admiraba mucho a Eguren y a Valdelomar, ¿no? También a González Prada, a esos 3 autores. En tal sentido, significó como una puerta abierta para que los vanguardistas pudieran innovar. Vallejo, Moro, César Moro, Carlos Oquendo de Amat, Westphalen lo admiraba mucho Westphalen a Eguren, ¿no? La innovación de Eguren en realidad va a ser retomada por los vanguardistas de manera radical, pero no tiene discípulos, seguidores directos Eguren, digamos, sino su actitud de perfeccionamiento estético es lo que primó y que fue asimilado por los poetas posteriores, vanguardistas, entre otros. Siguiente pregunta. Yo
tengo un par de cosas que quisiera preguntar, que es sobre justo, me parece súper interesante recalcar la idea de Eguren, además como que su casa debería ser un museo, porque Eguren pasa los últimos años de su vida, o sea, los jóvenes van a buscarlo a su casa, ¿no? Y esta imagen de Eguren como innovador en el sentido también de su obra plástica, que salió un libro ahora por Ricardo Sebastián, una edición de él, y además Martín Adán le dedica La casa de cartón, ¿no? Entonces siento que a pesar de ser marginado, los tres intelectuales más importantes de la época, Valdelomar, Manuel González Prada y Mariátegui, lo admiraban firmemente. Y, claro, y mi pregunta es, si usted considera que la importancia, a Eguren como el poeta más importante respecto a que está esta idea de que Vallejo es un poeta muy admirado por todos, pero que Eguren tiene muchos seguidores en el sentido que su obra se sigue construyendo, ¿no? Como Borges, por ejemplo, que se sigue construyendo a partir, o sea, pienso en los dos últimos libros, en la obra de Mario Montalbán tiene mucho de Eguren, por ejemplo, ¿no? Y Montalbán es como el poeta uno de los más innovadores hoy, ¿no? Entonces, esa es como mi pregunta. Claro, sí. Sí, lamentablemente es un marginal, Eguren. No ha sido revalorado en su verdadera magnitud, pero hay muchas bibliografías sobre él, se ha traducido algunos poemarios, pero sí, es de gran público todavía, ¿no? En realidad, sí, Vallejo es el poeta, digamos, más importante del Perú definitivamente, pero luego hay algunos autores que están en un gran nivel, como son, por ejemplo, José María Eguren, o Martín Adán, o propio Eduardo Eyerson, o César Moro, entre otros, ¿no? Sí, pues lamentablemente el problema está en que no ha habido una política de Estado suficientemente coherente desde el punto de vista editorial, ¿no? El mercado editorial en el Perú todavía no es pues como en México, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente es un contexto histórico diferente. Por ejemplo, Montalbetti tiene mucho de él, ¿no? He hablado varias veces con el poeta Montalbetti y me ha hablado de Eguren, ¿no? Como uno de los grandes referentes. Américo Ferrari decía que para él Eguren era el gran poeta, ¿no? También para Antonio Cisneros le parecía, decía, no me acuerdo, Eguren para él superior a Vallejo, ¿no? Tanto Ferrari como Cisneros. Claro, con el tiempo la fama de Vallejo, bueno, ha traspasado fronteras, ha sido muy traducido, etcétera, ¿no? Pero sí, lo que tú dices, la obra de Eguren se sigue construyendo, sigue teniendo raíces un poco en el mundo actual, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no hay todavía un interés de parte del Estado, del Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, para difundir la obra de Eguren y de otros poetas. Ese es el problema también, es un problema que tiene que ver con la difusión de la cultura por parte del Estado, de la empresa privada, etc. ¿Alguna otra? Sí. Una pequeña... A ver, profesor, dicen que las matemáticas son la música de la razón, ¿no? Ahora, bueno, aparentemente, digamos, por lo que se ve acá un poco, Eguren entra un poco en ese misterio, o sea, un misterio que hasta cierto punto tiene que ver con la música, tiene que ver con la matemática, ¿no? Tiene que ver con, muchas veces podemos hablar de la matemática como lo que resuelve el misterio hasta cierto punto, ¿no? Entonces quizá por eso de repente la poesía de Eguren hasta puede ser un poquito o sea, universal en el sentido que no solamente es de los afectos, sino también tiene que ver con algo que tiene que ver con un arte más de tipo de, como que una música, ¿no? La música tiene que ver con ese tipo de misterio, ¿no? Eso es a lo que voy, ¿no?
¿no? Sí, bueno, hay una famosa entrevista que le hicieron a Eguren, donde él dijo cuál es su lema, siempre a lo desconocido, ¿no? Y cuál era su poética, le preguntaban de otra manera. Bueno, que siempre buscaba la armonía del misterio, ¿no? Efectivamente. Ahora, definitivamente hay un lazo, ¿no?, entre códigos altamente complejos, como son el código matemático, el código musical, etcétera, ¿no? E incluso el tema de la analogía, ¿no?, que hay toda una teoría sobre la analogía. Y hay en la poesía simbolista francesa, hay varios autores que han trabajado eso, incluso con el antecedente de Baudelaire en el poema Poeta Romántico. Baudelaire en el poema Correspondencias traza las analogías, pero casi como influido por los pitagóricos, la idea de la analogía universal, ¿no? ¿No es cierto? Para resolver el misterio, un poco, ¿no? Y todo eso va a influir en la obra de Rimbaud, que es ya un simbolista, en el poema Vocales, donde le atribuye a cada vocal un color. Por ejemplo, la A, noir, ¿no?, negro, ¿no?, por ejemplo. La E, tal, cada vocal un color, ¿no?, blanco, verde, etcétera, ¿no?, tal como se puede observar, ¿no?, en el poema Vocales. Entonces hay un lazo, sin lugar a dudas, a partir del concepto de analogía y proporción entre lo que es la poesía simbolista francesa y obviamente también la de Eguren, y el concepto de analogía que en el caso de los pitagóricos tiene un origen matemático. Nuevamente agradecemos al doctor Fernández por su disertación y a todos ustedes por su asistencia. Los esperamos el próximo lunes para la tercera fecha por la celebración por el mes de las letras, con la conferencia Una lectura dialógica de escrito a ciegas. Muy buenas noches.